Divide y vencerás. Pasamos a continuación a la primera técnica de diseño de algoritmos que vamos a ver. Em, a mí en concreto me gusta esta imagen que tenéis delante porque representa bastante bien en qué consiste la filosofía central de Divide y vencerás. Vosotros imaginad que ese puzzle que aparece en esa imagen es un enorme problema, el puzzle junto, ¿vale? Con todas sus piezas. Es un enorme problema que tenemos que resolver y que tuviéramos la capacidad de llevarnos cada una de las piezas, resolverlas de alguna manera, de manera independiente, y una vez que están resueltas esas piezas, es decir, que hemos hecho algo sobre los componentes de las piezas, el color, lo que sea de cada una de las piezas, podemos volver a juntarlas y cuando cada uno de nosotros hayamos hecho eso, entonces lo que tendremos en realidad es la solución a todo el problema conjunto. Si además cada una de esas piezas a su vez se pudiera dividir en piezas similares, pues lo que tendríamos es que un problema se va dividiendo en problemas que son iguales pero de tamaño más pequeño y todo esto ya nos suena a una técnica de programación recursiva. Pero también veremos en esta técnica de diseño de algoritmos, que fijaros que no es lo mismo que una técnica de programación, veremos que la recursión per se no es una solución óptima, sino que tiene que cumplir una serie de cosas para que nosotros podamos resolver el problema y además tener una complejidad en cuanto al tiempo de ejecución contenida. A continuación podemos ver la organización del capítulo. Haremos una introducción como siempre, intentaremos argumentar que Divide y Vencerás es capaz de diseñar mejores algoritmos, entendiendo por mejores si lo comparamos con sus versiones iterativas. Veremos como en todas las técnicas cuál es el método general para esta técnica de diseño. Analizaremos para ese método general cuál va a ser el tiempo de ejecución de nuestros algoritmos y a continuación ya en clase pasaremos a ver algunos ejemplos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Divide y Vencerás es una estrategia que se aplica en diversas áreas, no solamente en el área de la computación y del diseño de algoritmos, sino que también es una técnica que históricamente ha existido como estrategia militar, que se utiliza también en algunos postulados de la economía. En cuanto al diseño de algoritmos, que es lo que a nosotros nos concierne, pues ya conocemos probablemente algunos algoritmos que no sabíamos que seguían una técnica determinada de diseño, como es el caso de Quicksort, de ordenación por mezcla, de búsqueda binaria. Todos estos algoritmos son representantes ejemplares, luego lo veremos y veremos el porqué, de la técnica de divide y vencerás. La técnica, como ya decía anteriormente en la pequeña introducción que hacía a lo que era el tema, consiste, a muy grosso modo, en tener un problema de un tamaño determinado n, en dividirlos en varios subproblemas. Aquí pues podemos ver una división muy simplista, pero al mismo tiempo ya explicaremos por qué muy conveniente, que es dividirla en dos subproblemas y resolver cada uno de esos subproblemas. Ahora mismo los subproblemas no tienen por qué ser iguales al problema original, ya veremos que esto es algo que nos convendría, pero en principio la técnica sigue siendo divide y vencerás. Si los dos subproblemas son distintos, los resolvemos de manera independiente y luego tendríamos que poder combinar las soluciones a cada uno de esos problemas para poder obtener, ¿vale? Aquí habría que hacer un proceso que a veces será directo y a veces no, la solución al problema original. Y en eso es en lo que consiste básicamente la técnica de divide y vencerás. Todos conocemos el ejemplo de las torres de Hanoi y todos sabemos diseñar un algoritmo recursivo que utiliza una técnica de programación recursiva para poder obtener los distintos movimientos que nosotros necesitamos en para poder pasar todos los discos desde el palo A hasta el palo C utilizando como auxiliar el B.
Y aquí vemos que en esa manera de pensar recursiva nosotros pues vamos a poder hacer un algoritmo, ya lo hemos visto en el tema anterior, en el tema 1 en concreto, eh, vamos a poder hacer un algoritmo muy simple que me permite resolver este problema. Aquí pues podemos ver esa implementación tan sencilla que me permitía resolver el problema. Pero ya conocemos del tema 1 de complejidad que la complejidad de este algoritmo va a estar lejos de ser una complejidad tratable, ¿vale? Porque ya sabemos cuando resolvemos su ecuación de recurrencia que esto nos proporciona un orden de ejecución exponencial. En un método general de divide y vencerás, tal y como hemos visto en el problema de las torres de Hanoi, que no es que realice una división muy eficiente, ya lo sabemos, pero sí que sigue un poco este método. En un método general de divide y vencerás, como ya hemos visto anteriormente, para dos subproblemas, pero aquí se hace para cada subproblema, vamos a dividir el problema original, que es P, en varios subproblemas, P1, P2 hasta Pk. Vamos a resolver cada uno de ellos y luego vamos a combinarlos en una solución. Es decir, que no solamente tiene que ser que de cada problema se generen dos subproblemas, sino que podrían ser varios los subproblemas que yo genere y resolver cada uno de ellos de manera independiente y finalmente combinar la solución. Ya conocemos además el teorema maestro reducido. Fijaros que el teorema maestro reducido, cuando nosotros estudiamos ese patrón que precisa tener la ecuación de recurrencia para poder aplicarlo, tdn igual a por tdn partido b más fdn, observamos que en realidad lo que tenemos es varias llamadas a un problema más pequeño, que además es consecuencia de haber dividido el problema original n, probablemente en b subproblemas distintos, y resolver A de ellos, ¿vale? A veces esto no nos limita, es decir, lo normal, por ejemplo, es si dividimos el problema en dos problemas distintos, es que hagamos dos llamadas a cada uno de esos problemas cuyo tamaño será la mitad. O si lo hemos dividido en tres subproblemas, que hagamos tres llamadas a cada una de esas partes. Pero no estamos limitados por eso, ¿vale? Podría ser que en algún algoritmo nos viéramos obligados a realizar tres llamadas a dos mitades. Pues ¿cómo? Pues yo llamo una vez para una mitad, otra vez para la segunda mitad y a lo mejor, por lo que sea, me veo obligado a volver a llamar a resolver de nuevo o con alguna variación, de nuevo un subproblema para la primera mitad. Recordad que hasta ahora pues tenemos la posibilidad, no en la ecuación de recurrencia, pero sí en la teoría, de que los subproblemas fueran distintos. Entonces, retomando esto, ese TDN igual a A por TDN partido B viene a representar eso, ¿no? Esa división en sus problemas y esa llamada de manera recursiva a resolver el mismo problema pero para tamaños más pequeños. Y luego tenemos una función FDN que es típicamente la complejidad de combinar los subproblemas para encontrar la solución al original. O siendo más precisos, la complejidad que preciso para dividir el problema original y luego, una vez que tengo las soluciones a cada uno de los subproblemas, combinarlas para tener la solución total. La pregunta que queremos respondernos es, ¿esta idea sirve para algo? Es decir, aplicando esta idea voy a poder mejorar el orden de complejidad de un algoritmo. Supongamos a continuación el siguiente problema, ¿no? Un problema P, y ya tenemos un algoritmo que lo resuelve. Y nos dice que este algoritmo que nos permite resolverlo es de orden cuadrático, en concreto c por n al cuadrado. ¿De acuerdo? Con un algoritmo que tarda c por n al cuadrado, siendo c una constante mayor estricta que cero, pues soy capaz de resolver el problema P. Ahora imaginad que ese problema P se puede subcomponer en tres subcasos distintos, donde cada uno de estos subcasos, es decir, cada uno de estos subproblemas, es de tamaño n medios. Y voy a resolverlos de manera independiente, con otro algoritmo distinto, eh, o incluso con el mismo. Voy a resolverlos y luego intentaré coger sus soluciones y combinarlas. Y, por supuesto, tendré en esa combinación que obtener una solución al problema original P. Además, también nos están diciendo
que hay una constante D, de manera que el tiempo que yo voy a necesitar para descomponer el problema y una vez que tengan las soluciones, recombinar esas soluciones para obtener la solución original, pues voy a tener un orden lineal, voy a necesitar un orden lineal, en concreto D por N, siendo D la constante de la que hablábamos, para poder hacer esa combinación. Entonces, simplemente con esta idea, es decir, de coger y dividir entre sus casos de tamaño n medio, etcétera, pues en realidad lo que tengo es un nuevo algoritmo. Ese nuevo algoritmo, ¿qué es lo que hace? Vamos a verlo a continuación. Y bien, ¿esa idea en qué consiste? Pues esa nueva idea consiste, como hemos dicho, en dividir el problema en tres casos, resolverlo con el mismo algoritmo original que nosotros teníamos, cada uno de esos subcasos, que ahora son de tamaño n medios, y además combinar cuando tengamos las soluciones para obtener la solución total. Si yo expando esto, como yo sé que mi algoritmo A para resolver el problema P tarda C por n al cuadrado, entonces para resolver un problema de tamaño n medios tardará C por n medios al cuadrado, o n más 1 partido 2 por si el tamaño del problema es impar. Y además también sé que el tiempo de combinación es D por n. Con lo cual, cuando yo calculo y simplifico, lo que me queda al final es que este nuevo algoritmo B que hace esa división y luego combina es de orden o tiene como resultado 3 cuartos por c n al cuadrado más 3 medios por c más d, todo ello por n, más 3 cuartos de c. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo ahora os pido el orden de esta nueva función, me diréis que sigue siendo cuadrática, pero si la comparamos con el algoritmo A original que resolvía el problema P, no olvidad que el algoritmo B también resuelve el problema P, pues el algoritmo A era de orden, o sea, c por n al cuadrado, mientras que este es de orden 3 cuartos por c n al cuadrado. Y eso, todos lo sabéis, es menor que c por n al cuadrado. Con lo cual, con esta nueva idea en la que simplemente hemos hecho una única división y luego hemos ya resuelto directamente con el algoritmo original iterativo de orden cuadrático, por ejemplo, resulta que ya hemos mejorado el orden de ejecución de nuestro algoritmo. Entonces, claro, ahora nos cabe preguntarnos, ¿podemos mejorar esa idea que hemos tenido? Es decir, podemos seguir dividiendo y en lugar de resolver directamente con el algoritmo A, una vez que hemos hecho una primera división, seguir dividiendo con el algoritmo B, es decir, hacer una implementación puramente recursiva, suponiendo que los subproblemas son exactamente iguales al problema original. Y si eso lo pudiéramos hacer, ¿qué es lo que estaría ocurriendo entonces con respecto a la complejidad del algoritmo? Pues lo que ocurriría, como estáis viendo aquí en la ecuación de recurrencia, es que ahora yo tendría un nuevo algoritmo C que consiste en realizar tres llamadas a sí mismo con un tamaño n medios y un tiempo de combinación lineal en ese caso, ¿vale? Cuando esté aplicando esta idea. Y esta idea, como ya sabéis, pues la voy a aplicar para un n general, excepto para un caso base o un n menor o igual que un n sub 0, siendo n sub 0 el valor umbral, es decir, un valor a partir del cual yo ya sé resolver de manera muy rápida o puedo o quiero resolver de manera muy rápida con el algoritmo A ese tamaño. Y entonces lo que me quedaría para saber esa nueva idea que hemos denominado algoritmo C sería tan sencillo como resolver la ecuación de recurrencia que yo tengo para el caso general. Y si nosotros resolvemos esa ecuación de recurrencia, vemos mediante el teorema maestro, por ejemplo, que esta es de orden n elevado al logaritmo en base 2 de 3. Claro, el logaritmo en base 2 de 3 no es necesario que sepamos cuánto es exactamente, pero sí lo que sabemos es que es mayor que 1, pero menor estricto que 2. Es decir, que ya no solamente tenemos que mejoramos la constante que multiplica n al cuadrado, que era nuestro algoritmo original, sino que estamos obteniendo un orden que es menor que el orden n al cuadrado, estrictamente menor, porque es n elevado a 1, algo. Es decir, que incluso realizando tres llamadas a dos mitades del problema, es decir, realizando en algunos de los dos casos, en alguna de las dos mitades, resolviendo el problema dos veces, incluso en esa situación estamos
mejorando el orden de complejidad de nuestro algoritmo original A, que era un algoritmo cuadrático. Por lo tanto, podemos determinar que divide y vencerás cuando cumple una serie de condiciones nos va a ayudar, siempre y cuando sea posible dividir con cierta facilidad el problema general en problemas más pequeños, siempre que sea posible combinar en un tiempo acotado, por ejemplo, en este caso hemos dicho que iba a ser lineal, las soluciones a cada uno de sus problemas para el problema general, para el problema total, pues siempre que se cumplan una serie de condiciones, resulta que esta técnica de dividir y vencerás va a venir muy bien para mejorar el orden de complejidad de los algoritmos que resuelven el problema. Esto de la determinación del umbral consiste en que anteriormente habíamos dicho que a partir de un valor determinado en E sub 0 ya íbamos a aplicar el algoritmo de nuestra idea original. En la realidad, nosotros cuando implementamos un algoritmo recursivo lo que hacemos es buscar un caso base para el cual sabemos resolver el problema de manera trivial y no pensamos en un valor umbral, simplemente para el primer valor pequeño que sabemos resolverlo es el caso base y el resto es el caso general. Pero en realidad, si lo pensamos bien, podríamos igualar ambas funciones, es decir, por un lado n al cuadrado, que sabemos que es lo que tardamos en resolver el caso base en este problema que nosotros teníamos, y por otro lado, ese n elevado al logaritmo en base 2 de 3 más lo que sea, es decir, el resultado de resolver la ecuación de recurrencia 3 por t de n medios más t de n, igualarlo, y el momento en el que se diera que n al cuadrado comienza a ser menor, es decir, igualamos y montamos una inecuación, y en el momento en que n al cuadrado fuera a ser menor, ya sería la n, o sea, sería el valor umbral para el cual nosotros deberíamos de resolver de manera directa nuestro problema. Pero esta determinación del valor umbral, si bien es importante para intentar reducir al máximo el tiempo de ejecución de un algoritmo, no lo es tanto ni va a suponer un cambio muy grande o lo suficientemente grande como para que nos tengamos que preocupar de él a la hora de programar. Entonces, desde el punto de vista práctico, para esta técnica de divide y vencerás, ¿qué tengo yo que tener en cuenta? Primero, como decíamos, el problema original ha de dividirse fácilmente. Si tardamos mucho tiempo o somos incapaces de dividir el problema original en partes más pequeñas que yo pueda resolver, afrontándolo de la misma manera que quería resolver el problema original, es decir, resolviendo el mismo problema pero para ese tamaño más pequeño, si yo no puedo hacer eso, entonces difícilmente voy a poder aplicar la técnica de dividir y vencerás. Otra cosa importante, y esto lo podemos analizar y lo haremos con respecto al teorema maestro, con respecto a la propia resolución completa de la ecuación de recurrencia, es que los subproblemas han de ser disjuntos. Esto se ve muy claro en el caso de las torres de Hanoi, ¿vale? Por ejemplo, donde yo llamo dos veces a dos problemas de tamaño n-1. Evidentemente, si yo estoy llamando dos veces a problemas de tamaño n-1, significa que se va a producir una repetición de cálculos. Ya lo sabíamos, los podemos experimentar también con recurrencia o algoritmos como el de Fibonacci, lo vimos en el tema 1, y esto no nos va a llevar a buenos órdenes de complejidad. Además, los subproblemas han de ser de tamaños parecidos. Esto lo estudiaremos en concreto con algunos representantes ejemplares de los que hemos hablado de dividir y vencerás, como es el caso del algoritmo de mezcla, por ejemplo, el algoritmo de Quicksort, que veremos que si bien su orden de complejidad es muy bueno en la mayor parte de los casos y en el peor caso, y en el mejor caso, en el peor caso, si no se produce una división en tamaños parecidos, puede llevarnos a un orden de complejidad que no es lo que nosotros buscamos. Es, como se dice aquí, obligatorio disponer de un método para resolver los casos base, si no, no vamos a poder aplicar dividir y vencerás. Y por último, es necesario tener un método para combinar los resultados de forma eficiente, ¿vale? Ese orden lineal que nosotros habíamos puesto en nuestro ejemplo para recombinar la solución a cada uno de sus problemas, pues podría ser un orden aceptable, ¿vale? Pero si tuviéramos que recombinar o no supiéramos, si tuviéramos que recombinar en órdenes superiores o simplemente no supiéramos cómo hacerlo, pues estaríamos ante una dificultad muy grande para poder aplicar la técnica de dividir y vencerás. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es representar una serie de, como hemos dicho, algoritmos o problemas que son ejemplares
en cuanto a la técnica de dividir en serás y analizarlos. Como la técnica ya está presentada, la idea ya está presentada, la justificación acerca de por qué dividir en serás nos da órdenes de complejidad si se cumplen una serie de requisitos que pueden ser beneficiosos y provechosos. Y también hemos visto cuál sería el esquema general, que sería el típico algoritmo recursivo con un caso base y una o varias llamadas a tamaños más pequeños, o que incluso se puede implementar esta misma técnica de manera iterativa, ¿vale? Siempre y cuando dividamos el problema en tamaños disjuntos y lo resolvamos de manera independiente y luego combinemos, también se puede implementar la propia técnica de dividir en serás y seguirá siendo una técnica de dividir en serás de manera iterativa. Es decir, que no tiene por qué haber una recursión de manera obligatoria, solo que es cierto que desde un punto de vista de programación es mucho más elegante y sencillo programarlo así. Una vez que hemos presentado todo esto, pues vamos a coger ejemplos, como decíamos, ejemplos prácticos y muy buenos representantes de esta técnica y analizarlos desde los distintos puntos de vista y destacar en ellos todo lo que hemos visto desde el punto de vista de teoría. ¿De acuerdo?